vamos a ir hablando y a medida que él vaya, digamos que adelantando la charla, la idea es ir charlando un poquito y resolviendo dudas. Entonces, con Julián ya cuadramos que si alguno tiene una duda, pues paramos, la resolvemos y seguimos, porque muchas veces a uno al final se le olvidan las cosas que había pensado y las cosas que quería preguntar. Para mí realmente es un honor poder estar aquí con ustedes y estar acompañándolos. Me parece buenísimo eso que ustedes están haciendo. Y quería comentarles antes de arrancar eh, digamos que es como algo que he considerado, sabiendo que ahorita muchos de ustedes o los estudiantes realmente están en casa, que ya empezó el semestre y que no están yendo al hospital, realmente deben verlo como una oportunidad muy valiosa. Al momento del hospital llegará. Y es que tienen mucho tiempo para estudiar. Cuando uno está yendo al hospital, llega uno súper cansado, está uno usualmente bastante rendido, entonces el tiempo de hospital, el tiempo de estudio, perdón, siempre se disminuye. Fue algo que yo siempre consideré, de que uno no debería estar tanto tiempo en el hospital y tener más tiempo de estudio. Entonces tienen ustedes una grandísima oportunidad, y si están acá es porque les gusta, supongo que medicina interna, y realmente en medicina interna yo pienso que debe ser mucho más libro que hospital, ¿sí? Entonces me parece súper que consideren esta oportunidad que tienen y la tomen como realmente lo que es una oportunidad. Entonces yo ya voy a poner mi micrófono en silencio, y la idea, Julián, es que vamos a ir charlando. A mí sí me gustaría saber si me pueden comentar si hay internos acá o si hay residentes eh, de medicina interna. Con eso, según eso, pues vamos charlando y vamos tocando diferentes temas. Bueno, entonces yo no estoy viendo en este momento si han levantado la mano o algo, entonces por favor les pido que siempre que vayamos a hablar nos interrumpan con confianza, no, no hay problema. Entonces, primero agradecerle al grupo de amigos, en especial a Hugo por la invitación, segundo al doctor Coy por su presencia, porque pues, ¿quién mejor para hablar de diabetes que un endocrino? Y vamos a intentar de resumir los puntos claves de esta patología que es tan compleja, tan amplia, pero es muy importante para la formación profesional de todos los que estamos acá, independientemente de la especialidad que vayamos a realizar. ¿Algo antes de iniciar, doctor Coy, o ya luz verde? No, dale, arranquemos cuando ustedes digan. Listo. Entonces, acá no me está dejando pasar la presentación. No sé qué está ocurriendo. Vamos a ver. ¿Están viendo la pantalla? No. No, Juli, se apagó. Si quieres, tú la tienes guardada como PowerPoint. Si quieres, la puedes subir como PowerPoint. O puedes compartir la pantalla como Listo, estabas ¿ahí ya aquí. lo están viendo? Sí, ahora sí. Listo, buenísimo. Entonces vamos a empezar con este caso clínico para que demos unas opiniones, para que veamos qué noción tenemos de la diabetes. Entonces tenemos un hombre, un paciente masculino de 58 años que es soltero, que es natural de La Ceja, Antioquia, que es residente de Bogotá, Cundinamarca, que su ocupación es ganadero y su hemoclasificación es O positivo, su religión es católico. Su motivo de consulta es: me siento muy cansado. Realmente este motivo de consulta es muy amplio, pero si hablamos sobre la enfermedad actual, pues este paciente consulta por astenia de aparición hace 6 meses, que ha ido empeorando en las últimas 2 semanas, lo cual lo lleva a consultar a medicina interna. Asociado refiere disminución de la agudeza visual, epigastralgia y náuseas. Es la primera vez que presenta estos síntomas. Como antecedente de importancia, tiene hipertensión arterial hace 5 años, en manejo con enalapril 5 miligramos cada 12 horas y una dislipidemia no controlada. Entonces, también sigue siendo bastante amplio esto. Me gustaría saber si alguien tiene alguna apreciación diagnóstica al momento o qué le gustaría encontrar en el examen físico o en la revisión por sistemas. Bueno, pues si nadie lo comenta, lo podremos charlar después. Nuevamente, bueno.
Entonces pasamos a la revisión por sistemas. Este paciente niega pérdida de peso, niega polidipsia, poliuria, polifagia. En su parte cardiovascular niega palpitaciones, dolor torácico, el respiratorio, niega tos, niega disnea, gastrointestinal refiere epigastralgia muy fuerte, ahí no hicimos el énfasis, estreñimiento y genitourinario tiene tenesmo vesical y polacuria. Locomotor niega parestesias en miembros superiores, miembros inferiores, niega pérdida de la fuerza. Antecedentes patológicos, la hipertensión que les comentamos hace 5 años, la dislipidemia no especifica hace cuánto, quirúrgicos niega, farmacológicos en alapril 5 miligramos cada 12 horas, hospitalarios niega, toxicoalérgicos niega alergias, niega sustancias psicoactivas, consumo de alcohol importante cada 15 días hasta la embriaguez. Traumáticos niega, transfusiones niega, inmunológico refiere esquema completo pero no trae el carnet, y familiares, su madre tiene hipertensión arterial, su padre con antecedente de infarto agudo del miocardio y diabetes tipo 2. Bueno, al examen físico encontramos una tensión arterial de 138/84, una frecuencia cardíaca de 96, respiratoria de 12, saturación de 94, temperatura de 36 y IMC de 30.3. Realmente acá lo positivo, o pues los puntos importantes, es que no se encuentran ulceraciones, no tiene acantosis nigricans, pues el paciente está alerta, nos descarta varias patologías, y la fuerza muscular está controlada en todas las extremidades. Es un paciente en buenas condiciones generales realmente. Y lo que nos llama la atención son los paraclínicos que le pide el médico internista en este momento. Entonces le pide una glicemia en ayunas de 186 miligramos sobre decilitro, una hemoglobina glicosilada que da 9.2%, un LDL 136 y un colesterol total de 219. Y acá sí nos gustaría saber, ¿ustedes qué opinan de estos paraclínicos? ¿Qué abordaje terapéutico harían con esto? No sé si quieran charlar acerca de esto o comentarlo. Yo sí quiero comentar algo, y es algo muy, muy valioso de lo que tú dices desde el punto de vista del examen físico, de que no hay acantosis nigricans. Entonces, eso es muy importante que lo revisemos, eso es muy importante revisarlo siempre en este grupo de pacientes. Es un paciente que tiene una alta carga genética, recordemos que tiene ya antecedentes familiares, tanto de cardiopatía isquémica como de diabetes mellitus tipo 2, y recordemos que los pacientes diabéticos, digamos que la causa de mortalidad en estos pacientes usualmente es enfermedad coronaria. Recordemos que la acantosis nigricans también es muy importante al examen físico, y hay una cosa adicional que son los fibromas laxos, que usualmente se presentan en región cervical anterior. Algunos también lo presentan en cara. Recordemos también toda la parte de la acantosis nigricans, que son los cambios de coloración en región cervical posterior, también se van a ver en región axilar, en región inguinal, y en regiones de pliegues cutáneos. Y aquí hay algo muy interesante de entrada, y es esa glicemia en ayunas y esa hemoglobina glicosilada. Entonces tenemos, digamos que dos pruebas ahí importantes, ¿no? Entonces ya, esa era como lo que les quería comentar. Muchas gracias, doctor. ¿Alguien más opina sobre estos paraclínicos o algún abordaje diagnóstico terapéutico? Sí, qué pena hablar así. Lo que pasa es que levanté la mano, pero no me escucharon. Ok, no importa, discúlpame, no estamos viendo la mano levantada, no la puedo ver, entonces Listo. interrumpan tranquilamente. Pues sí, o sea, como lo nombró ahorita previamente el doctor, sí, estos paraclínicos están muy interesantes, pues que pues tomando en cuenta los nuevos criterios que nos muestra la última actualización ahorita de la ADA, ahí podemos encontrar bueno, todos están alterados, pero podemos encontrar dos exámenes característicos con respecto al tema, que son la glicemia en ayunas y la glicosilada. Pues la glicemia en ayunas está en 186, la guía nos plantea que pues para el diagnóstico tiene que ser mayor a 126, si no estoy mal, y pues la glicosilada que está en 9.2, que en términos generales tiene que estar menor de 6.5. Entonces, ya de entrada podemos sospechar que a este paciente ya le podemos hacer el diagnóstico de una diabetes. Ahora, también son muy importantes los otros dos exámenes, el LDL y el colesterol total, ya que pues dentro de estos pacientes
es importante también medir el riesgo cardiovascular. Entonces, pues en teoría, si no estoy mal, el colesterol total en términos generales, para no considerarlo de alto riesgo, tiene que estar en menor de 200 miligramos sobre decilitros, y el LDL, creo es así, tengo duditas, estoy temblando, pero creo que tiene que estar menor de 100. Pero pues ahí sí me pueden corregir, porque no estoy muy seguro. No, realmente es un muy buen abordaje. Vamos a ver que estos paraclínicos son anormales, si bien es un diagnóstico presuntivo de diabetes, como muy bien usted lo ha dicho. Y también tenemos una dislipidemia no tan marcada, pero sí es importante por el aumento del riesgo cardiovascular. Sin embargo, me gustaría preguntarles a ustedes, antes de empezar formalmente con la charla, si estos paraclínicos servirían para hacer un abordaje integral de un paciente diabético. Yo pienso que sí, porque, pues bueno, ya como bien dijo pues Andrés, ahí me escuchan bien, qué pena con ustedes. Sí, Juan Carlos, perfecto. Sí, Muchas listo, gracias. perfecto. Sí, como bien dijo Andrés, con estos dos paraclínicos de glicemia en ayunas y una hemoglobina glicosilada, uno ya puede hacer diagnóstico de diabetes, porque pues creo que la diabetes dice que, pues también dependiendo de los exámenes que usted haga, debe tener dos como mínimo para realizar el diagnóstico. Y a partir de eso uno puede iniciar un tratamiento, un abordaje terapéutico a partir de la hemoglobina glicosilada de ese paciente a la salida. Entonces, inicialmente, pues intrahospitalario para el manejo que se le vaya a dar al paciente, se le puede iniciar insulina. Entonces se hace la titulación de insulina basal y bueno, todo eso, ¿no? Y a la salida, por sus altos niveles de hemoglobina que superan el 8,5-9%, yo pensaría que se le iniciaría dos antidiabéticos orales y ya, por ejemplo, pensaría yo en una metformina con una empaglifosina, por ejemplo. Ahí sí no sé si alguien también quiera aportar algo más. Sí, de acuerdo. Yo, Habla. yo quisiera hablar una cosa. Bueno, en cuanto a la pregunta que iba dirigida a manejo integral, ahí de pronto tal vez pues tenía disminución de la agudeza visual, ¿no? Entonces, tal vez ver cómo está la retina de ese paciente, que no tenga ninguna patología visual pues secundario a la diabetes, y adicionalmente ver cómo está la función renal, ¿no? Que no tenga ninguna nefropatía tampoco. Me parece que esos dos adicionales a lo que ya hemos hablado hasta ahora. Hola, Ok, voy a hablar yo muchísimas. nuevamente. Estoy totalmente de acuerdo con lo de la función renal, es muy, muy importante porque estamos hablando, o los escucho ya hablando de opciones terapéuticas, y recuerden que la gran mayoría de medicamentos, obviando la parte de las insulinas, la gran mayoría, no todos los medicamentos excepto insulinas, tenemos que mirar tasa de filtración glomerular, ¿no? Porque dependiendo de eso nos va a decir si sí es candidato o no es candidato. Una cosita ahí adicional también, electrolitos. Está tomando en enalapril, pues no sé, que tenga ahí ese potasio elevado o algo. Bueno, también. Ok, Yo muchísimas quería gracias comentar algo. por sus apreciaciones, son muy, muy valiosas y es el objetivo de esta charla. Ver que el manejo del paciente diabético es un manejo integral. No podemos solamente remontarnos a, ok, glicemia es igual a, bueno, glicemia alterada es igual a diabetes, hemoglobina glicosilada es igual a diabetes. No, tenemos que mirar la función renal, mirar cómo está el corazón, mirar cómo está la retina, los órganos altamente vascularizados para poder dar un manejo integral. Entonces, vamos a mirar el contenido de esta charla, ya entrando en materia. Vamos a hablar de algunas definiciones de la epidemiología a nivel mundial, a nivel Colombia, de la etiología de la diabetes tipo 2, que es la que vamos a hablar el día de hoy, su fisiopatología, sus hallazgos clínicos, el tamizaje cribado, diagnóstico, manejo no farmacológico, manejo farmacológico, algunas ayudas para el diagnóstico de la cetoacidosis diabética y el síndrome hiperosmótico hiperosmolar, y un tema que está siendo de importancia últimamente, que es la diabetes y el COVID. Entonces, todas las recomendaciones de esta charla, o la gran mayoría,
vienen de la guía americana, bueno, de la Asociación Americana para Diabetes, de esta versión de su manual de manejo de diabetes, que fue publicado en este año, en enero de 2020, y vamos a ver cómo vamos a lograr un manejo integral del paciente diabético. Entonces, definiciones. Es importante que sepamos que hay 1000 tipos de diabetes, y como es una patología tan compleja, tenemos que hablar solamente de una, y aún así sigue siendo complejo. Entonces, la diabetes es un grupo de enfermedades metabólicas cuya característica en común es la hiperglicemia crónica que ocasiona daño en múltiples órganos. Más adelante vamos a ver por qué genera este daño. Diabetes tipo 1, antes se llamaba insulino requiriente, es un estado de hiperglicemia crónica secundario a la destrucción autoinmune de las células beta del páncreas. Y la diabetes tipo 2, que es la que nos interesa, antes se llamaba no insulino requiriente, este es un estado de hiperglicemia secundario a una pérdida de secreción de insulina por la célula beta, usualmente antecedido por un periodo de resistencia a la insulina. Más adelante vamos a abordar más sobre esos conceptos. Y la diabetes gestacional, que pues si hay estudiantes de sexto semestre en esta charla, que fue muy pensada para ellos, para los temas del examen, es importante que sepan que pues, el embarazo tiene unos cambios metabólicos muy interesantes que producen hiperglicemia o que pueden producir diabetes y que solo se puede diagnosticar en el segundo o en el tercer trimestre. ¿Qué quiere decir esto? Que si una mujer llega en el primer trimestre con paraclínicos sugestivos de diabetes, eso no es una diabetes gestacional, es una diabetes probablemente tipo 2 o de algún otro tipo. Entonces, importante, nombremos la diabetes tipo 2. Bueno, entonces ustedes se preguntarán, pero ¿por qué es importante saber de diabetes? O sea, ¿por qué es un tema que genera preocupación a nivel mundial? Pues déjenme decirles que hay 422 millones de personas que sufren esta enfermedad. Es una enfermedad que tiene altísima prevalencia en países de moderados ingresos o de bajos ingresos, moderados como nuestro país, y es causa directa de 1.6 millones de muertes. O sea, esto mata muchísima gente, genera altísimos costos en salud y tiene muchísima morbimortalidad para los pacientes. Y lo más importante es que es la principal causa de ceguera, de falla renal y de amputación no traumática en el mundo. Pero uno ve este panorama tan siniestro y se da cuenta que la diabetes es una enfermedad que es completamente prevenible. O sea, está en nuestras manos como médicos o personal de atención primaria. Claramente acá tenemos especialistas y otro segmento de la población que pues manejan mejor esta patología, pero nuestra labor es prevenir. A nivel Colombia, entonces, ¿por qué en nuestro país esta enfermedad también es importante? Bueno, estas gráficas que les muestro es de un estudio de la Universidad Javeriana que nos muestra un poco de la prevalencia de la diabetes mellitus en Colombia. Entonces, en Colombia, la diabetes tipo 2 aproximadamente su prevalencia es del 7.4% de hombres y 8.7% de mujeres mayores de 30 años. O sea, esto quiere decir que en un auditorio donde haya muchas edades, y hay más de 100 personas, pues al menos 8 o 9 personas van a ser diabéticos. Esto tiene un impacto gigantesco a nivel de costos de salud. Y un dato que me parece muy interesante o que me parece muy valioso es que este estudio de la Universidad Javeriana nos muestra el factor de riesgo que es la grasa visceral abdominal, que es que en los hombres en Colombia se maneja 94 centímetros para los hombres y 88 centímetros para las mujeres su perímetro abdominal. Quiere decir que si alguien tiene más de esta talla en su abdomen, tiene un factor de riesgo para diabetes y para muchas otras comorbilidades. ¿Por qué hago esta salvedad? Porque las guías americanas manejan valores más grandes ajustados a su población. Entonces es importante que tengamos esto en mente a la hora de examinar a un paciente en Colombia. Ahora, otro dato importante es que la diabetes es una enfermedad que a nivel Colombia se da en zonas urbanas. O sea, nosotros decimos que la diabetes se enfoca en las ciudades capitales, por ejemplo, Bogotá, Pasto, Bucaramanga, Cartagena, pero a nivel de las zonas rurales no hay una alta incidencia, una alta prevalencia de diabetes. Entonces, esto nos plantea una pregunta. ¿Será que la diabetes solo se está diagnosticando en las ciudades capitales y en el resto del país no se está diagnosticando? ¿O es que en el campo colombiano hay una mejor alimentación que en las ciudades
No sé si acá de los invitados que tenemos hoy o el doctor Coy sabe un poco más sobre esto, si realmente es un problema de alimentación o de infradiagnóstico. Yo realmente pienso que es un poco de ambas, ¿no? Culturalmente, cuando hablamos de sobrepeso y cuando hablamos de obesidad, la cultura está muy relacionada con esta parte. Recuerden que desde pequeños a nosotros nos enseñan de que cualquier tipo de celebración debe estar relacionado con comida y usualmente no es la comida ideal, sino recuerden una novena cuando se acerca Navidad. Entonces, eso es número uno, que pienso que comemos relativamente mal. Y lo otro, lo que tú dices es muy cierto, no hay diagnóstico porque pues ustedes a medida que se empiezan a dar cuenta van a ver que si la salud en Bogotá tiene muchísimos inconvenientes y creo que todo eso salió ahorita a relucir con esta carreta del COVID, pues imagínense cuando están a 1 hora, 2 horas, a 3 horas de Bogotá o de una ciudad grande, cuando tengan su rural van a ver que realmente está uno muy limitado desde el punto de vista diagnóstico como desde el punto de vista terapéutico. Entonces es ambos, realmente pienso yo. Ok, muchas gracias, doctor. Entonces, bueno, sigamos. Entonces vamos a hablar un poco de la etiología. Y acá quiero que esta gráfica que es del Harrison nos enfoquemos nomás en este cuadrito amarillo. ¿Qué es la diabetes tipo 2? Pues lo que hablábamos al principio, una alteración de la insulina y una resistencia a la insulina que conlleva una hiperglicemia crónica. Sin embargo, acá este cuadrito es muy interesante, también se los dejo para que lo revisen en sus casas. Acá en el apartado E hay algo que a veces olvidamos, que hay fármacos que inducen hiperglicemia y son fármacos que vemos en el día a día. Por ejemplo, los glucocorticoides, que ahorita están más de moda que por la dexametasona y el coronavirus. Entonces, los glucocorticoides, los agonistas beta-adrenérgicos, las tiazidas como la furosemida, la toracemida, que son medicamentos que utilizamos en el día a día, pueden generar diabetes. Y otro muy importante, los antipsicóticos atípicos. O sea, son medicamentos que están en la práctica diaria de cualquier especialidad de medicina interna, de psiquiatría, incluso de la medicina general. Entonces, esto para tenerlo muy en cuenta. Entonces, hablemos un poco de la fisiopatología. Esta área quiero que entendamos cómo vamos de toda esa carreta molecular que nos enseña en morfofisiología o incluso en biociencias, cómo tomamos esos conceptos básicos y los llevamos para explicar una enfermedad y luego un tratamiento. Entonces, acá tenemos un poco las generalidades de la insulina. Entonces, la insulina es una hormona polipéptica formada por 51 aminoácidos que es producida y secretada por las células beta de los islotes de Langerhans. Se libera por pulsos durante el día, o sea, tiene una secreción constante, o cuando hay una glicemia entre los 120 y los 140 miligramos, o sea, cuando acabamos de comer, se libera insulina. Y por último, hay una liberación de preproinsulina, o sea, la insulina viene de la preproinsulina, que es una molécula grande de 110 aminoácidos, se cliva en los ribosomas, en el citoplasma, en insulina del péptido C. El péptido C es algo que ha cogido relevancia en los últimos años porque permite saber si cuando hay una hipoglicemia o cuando hay alteraciones en la glucosa, si hay una producción endógena de insulina o cuando estamos enfrente de un paciente que está en hipoglicemia, no sabemos por qué. Hay veces que hay personas que intentan suicidarse aplicándose insulina. Entonces, si el péptido C está presente, yo digo, ok, esto es producción de insulina endógena que tiene algunas patologías. Pero si no, puedo decir, ok, esta persona se inyectó insulina o algo más pasó. Ahora, les traigo este diagrama de Goodman y Gilman de la farmacología y también preguntará, pero bueno, todos estos canales y todo esto, ¿por qué es importante? Y es importante porque bueno, no todos, la mayoría de los antidiabéticos orales tienen acción en estos mecanismos. Entonces, acá nos están pintando una célula beta que tiene un transportador de membrana GLUT, un GLUT1 para ser preciso, que es independiente de la acción de insulina. Entonces, cuando la glucosa está muy alta en el plasma, esa glucosa entra ya a la célula beta, se fosforila, se metaboliza, produce ATP y activa este canal, que es el canal de sulfonilureas, y que es el blanco de las sulfonilureas y de las meglitinidas. Esto disminuye la conductancia del potasio, genera despolarización por entrada de calcio
y permite la exocitosis de la insulina. O sea, esto es un potencial de acción, una célula hiperpolarizada que recibe un estímulo vascular proveniente de la glucosa o que también puede recibir un estímulo adrenérgico. Recordemos que estas células tienen receptores beta 2 adrenérgicos que cuando son activados producen insulina, pero también tienen receptores alfa 2 que cuando se activan inhiben la producción de insulina. Y esto es importante porque muchas veces estamos en el hospital, por lo menos a mí me pasaba, yo decía, pero ¿por qué a los pacientes en unidad de cuidado intensivo tienen insulina? ¿Por qué los pacientes que están en un postoperatorio tienen insulina? Pues están en un estrés fisiológico, necesitan disminuir esta glicemia, necesitan disminuir la glicemia y necesitan de la insulina para esto. Entonces, bueno, la fisiopatología, seguimos con la parte de homeostasis de la glucosa, traemos este diagramita muy fácil, que es qué pasa en la hipoglicemia y qué pasa en la hiperglicemia. Hipoglicemia, si la glucosa se sensa que está menor a 100, hay una interrupción de la producción de insulina, aumenta el glucagón, se produce gluconeogénesis y se produce glucogenólisis. Y si hay hiperglicemia, la célula beta es estimulada por los receptores beta 2 que ya hablamos y se libera insulina o por otras moléculas. Y bueno, este es otro diagrama de Goodman y Gilman que se ve un poco feo cuando uno lo ve porque ve todas estas vías intracelulares. Si bien son interesantes, las vamos a resumir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los tejidos periféricos, especialmente el músculo estriado-esquelético y el tejido adiposo, tienen este receptor que es un receptor de tirosina quinasa para la insulina. Entonces, cuando la insulina es liberada por acción de la hiperglicemia, este receptor se fosforila y produce todas estas vías, que no las vamos a explicar por efectos del tiempo, y ocurre esto, se lo resumo en esto: crecimiento celular, diferenciación, supervivencia, síntesis de proteínas, síntesis de glucógeno, y transloca transportadores GLUT4 de membrana. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque los efectos de la insulina nos van a explicar por qué ocurren los síntomas de la diabetes. O sea, cuando yo entiendo que hay una ausencia de insulina, voy a entender los síntomas de la diabetes y voy entendiendo por qué es grave esta enfermedad. Entonces vamos a hacer un espacio por si hay alguna pregunta, alguna inquietud o simplemente para tomar agüita y seguir. ¿Te puedes devolver a la diapositiva anterior, por favor, Julián? Claro, doctor. Entonces, como Julián les decía, esto es súper interesante y aquí quiero hablar un poquito de dos cosas adicionales. Número uno es lo que se describe de resistencia a la insulina. Cuando hay la insulina, si ustedes ven en el lado izquierdo superior, el receptor de la insulina que tiene dos cadenas alfa y dos cadenas beta, la insulina lo que va a hacer es una fosforilación en los residuos de tirosina normalmente, y cuando se activa esa tirosina, pues empieza a generar fosforilaciones en otras moléculas y ahí es donde digamos que se genera todas las acciones que va a tener, digamos, que la insulina después. Esa fosforilación inicialmente va a ser en los IRS, que son las que están ahí descritas, pero yo quiero decirles dos cosas. Número uno es en resistencia a la insulina. Cuando hay resistencia a la insulina, como sabemos, pues usualmente se relaciona mucho con el índice de masa corporal y más que con ese IMC, es con el porcentaje de grasa corporal. Y lo que se va a presentar es que usualmente no hay una fosforilación en tirosina, sino en serina. ¿Sí? Entonces, pues si ya no se está fosforilando, perdón, el aminoácido requerido, de ahí para abajo no corre nada y ahí es donde vemos que hay una resistencia a la insulina. Y ese también es otro de los mecanismos de acción de los esteroides. Es uno de los mecanismos de por qué se genera hiperglucemia con los esteroides. Es porque cuando hay insulina no se fosforila donde debería ser y pues no puede generarse la translocación del GLUT4 y si no hay GLUT4 en la membrana pues no ingresa esa glucosa dentro de la célula. Lo otro que quería decirles es una cosa que hay mucho, pues es mucha cosa de redes sociales, de que la insulina, de que el modelo de la obesidad está relacionado con que uno no debería de tener insulina y por eso es que parte mucho de las recomendaciones cuando se da dieta cetogénica, porque se dice que la insulina realmente es la que engorda y no es así. Realmente, si uno ve el modelo de obesidad, se trata del conteo de calorías al final del día, que es lo que se traduce en obesidad.
Y cuando uno quiere desarrollar masa muscular, cuando uno está yendo al gimnasio y está juicioso y todo eso, uno necesita insulina, porque miren que ahí estamos hablando, como muy bien lo dijo Julián en la parte de abajo, que hay crecimiento celular y hay crecimiento muscular, ¿sí? Entonces, no es que yo no necesito insulina o que no, que la insulina engorda, eso es parcialmente falso, ¿sí? Entonces eran las dos cosas que yo quería mencionarles y ya. Muy interesante, doctor, pues muchísimas gracias. ¿Hay alguna otra pregunta o algo o seguimos? Bueno, recuerden, no estoy viendo si tienen la mano del santo, si quieren interrumpir, por favor, interrumpan en cualquier momento. Bueno, entonces tenemos esta figura acá y me encanta lo que dice el doctor Coy ahorita y es, no nos vayamos a pensar tanto en como los efectos moleculares, sino en la morfología de los pacientes. Entonces, ¿qué tienen en común estos dos pacientes, que son Homero Simpson y Peter Griffin? Pues tienen una obesidad centrípeta muy marcada. Entonces, como lo decía el doctor Coy, cuando hablamos de diabetes, tenemos que pasar de un síndrome metabólico a la diabetes mellitus tipo 2. Por esto vamos entendiendo que todos esos factores de riesgo es lo que me va a llevar al desencadenamiento de la diabetes. Y vuelvo y les digo, el mensaje de esta charla es que prevengamos ese progreso de síndrome metabólico a diabetes. Entonces, los patologías como la hipertensión arterial, la resistencia periférica a la insulina, o sea, la hiperglicemia, la obesidad central, que ya vemos los valores de la guía, del estudio de la Javeriana, la hiperuricemia, la dislipidemia, me van a llevar a un estado de hiperinsulinemia crónica. O sea, el páncreas empieza a secretar un montón de insulina para poder suplir las necesidades de glucosa de los tejidos. Entonces uno queda como, bueno, pero ¿qué pasó acá? Pues un paciente, yo les decía ahorita que donde están los GLUT4 son en el músculo esquelético y en el tejido adiposo, preponderantemente. Entonces, en ese paciente obeso que está lleno de transportadores GLUT4, pues necesito un montón de insulina para asegurar la supervivencia de los adipocitos que están en esa grasa abdominal. Entonces empieza a suelta y suelta y suelta insulina. ¿Y esto a qué me va a llevar o qué va a ocurrir con esto? Va a generar el fenómeno de resistencia a la insulina, que muy bien el doctor Cohen nos explicaba el fenómeno molecular, y va a generar que ese receptor de tirosina quinasa no sirva y no pueda permitir el transporte de receptores GLUT4, la translocación, perdón, de receptores GLUT4. Entonces, ¿eso en qué se traduce? Se traduce que las poblaciones celulares que tienen receptores GLUT4 se van a morir, van a entrar en apoptosis. Por otro lado, encontramos que la insulina es la que asegura la vida de las células beta del páncreas. Entonces, si el receptor de insulina también que hay allá y los receptores intracelulares de insulina se alteran, se bloquean, pues las células beta del páncreas se van a morir. Y entonces, por eso, ustedes recordarán de patología que en los cortes de hematoxilina vecina encontramos fibrosis de los islotes de Langerhans. Y uno entiende, ok, como no tenía insulina, se murieron esas células. Produce el catabolismo muscular, produce el catabolismo del tejido adiposo, que ya hablábamos por qué ocurre este fenómeno. Y este es un punto de no retorno. Entonces, hay un punto donde la masa funcional de células beta del páncreas ya es insuficiente para producir insulina y llegamos a la diabetes, que es una catástrofe, es lo peor, o sea, es de las peores enfermedades crónicas que alguien puede sufrir por su cantidad de complicaciones. Entonces uno dice, pero bueno, como decía el doctor Coy ahorita, todas las fiestas de cumpleaños, todas las cosas desde que somos niños están llenas de glucosa. Por ejemplo, una compota, que es lo que le dan a un bebé, tiene 7 gramos de azúcar. Entonces uno dice, desde pequeños nos están acostumbrando a comer y a comer y a comer azúcar, como si nunca hubiéramos probado el sabor real de las cosas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esa hiperglicemia, obviamente en los cambios asociados al síndrome metabólico, van a generar 3 grandes cambios. Aumentan las vías del sorbitol, aumentan las vías del diaglicirol y producen algo que son los productos finales de la glicación avanzada, que acá es donde toma protagonismo la hemoglobina glicosilada. Entonces, cuando hay un exceso de glucosa a nivel plasmático, quien empieza a llevar todos esos efectos es el endotelio.
Entonces, los tejidos que están altamente vascularizados son quienes van a pagar los efectos de la hiperglicemia. Entonces ahí uno entiende como, ok, o sea, estos productos que son tóxicos, entre comillas, y están por ahí, pues están destruyendo el endotelio de todas las cosas que están muy vascularizadas. Entonces uno entiende, por eso los riñones se dañan, por eso la retina se va a dañar, por eso todos esos órganos muy vascularizados se van a alterar. Y tenemos algo que vamos a explicar al final, es que se genera un estado proinflamatorio. Hay citoquinas proinflamatorias como la interleucina 6 por todas partes, porque la obesidad, me corregirá el doctor Coy si me equivoco en esto, se considera como un estado proinflamatorio que genera múltiples alteraciones. Entonces, Hola, realmente ahí depende del tipo de obesidad. Lo que tú dices con los muñequitos de Simpson es muy cierto porque hay dos tipos de obesidad. Uno es cuando hay obesidad en tejido celular subcutáneo, que realmente lo que se ve es que hasta ese podría tener algún tipo de factor protector, pero es la obesidad de origen central la que tiene todas esas alteraciones porque los macrófagos pasan de ser tipo M2 a M1, que son proinflamatorios, y todas las citoquinas y todo lo que tú dices que se va a alterar. ok, muchísimas gracias, doctor. Y bueno, entonces llegamos a las manifestaciones clínicas. Entonces, esta infografía pues nos resume muy rápidamente cuáles son las manifestaciones. Entonces, siempre hay hambre, pues la persona genera unas alteraciones, no están muy bien descritas, genera unas alteraciones a nivel hipotalámico sobre la leptina y pierde la sensación de saciedad. Siempre hay sed, o sea, polidipsia. Y uno diría, pero bueno, ¿por qué el diabético está con sed? Pues ese estado de hiperglicemia genera una deshidratación y además el exceso de glucosa a nivel de sangre aumenta la diuresis, por eso hay polidipsia y poliuria. O sea, yo estoy perdiendo mucha agua por el riñón, también necesito tomar agua. Hay ganancia de peso, pues claro, en algunas personas aún no se manifiestan los síntomas de célula beta, que es la pérdida de peso, la polipsia, la poliuria y la polifagia, y esa pérdida de peso inexplicable se da, es por lo que hablamos, de la pérdida de la sensibilidad periférica de la insulina, pues los tejidos empiezan a morir, en especialmente la grasa. Por eso muchas veces el paciente con diabetes de un momento a otro se pone flaco, pero termina siendo una cetoacidosis diabética. Hay pues hipertensión arterial asociada al síndrome metabólico. Hay pues alteraciones neurológicas, los llamados manos en guante, todas estas parestesias. Y uno diría, bueno, acá también, ¿qué pasó? Pues resulta que la diabetes destruye el nervo vasa vasorum destruye el vasa vasorum de los nervios y genera pues muerte de estos nervios y se generan estos síntomas. Hay sensación de fatiga, de cansancio, muy importante, hay impotencia sexual, está la retinopatía diabética y hay uno que a mí me parece muy interesante que es las infecciones. Estos pacientes sufren mucho de candidiasis, hay neumonías porque antes se decía que los niveles de hiperglicemia alto pues favorecían a los hongos, pero después se demostró o se habló que realmente la diabetes y todos esos productos de glicación avanzada generan cambios y alteraciones de la inmunidad, como lo decía el doctor Coy sobre los macrófagos M2 que pasan a ser M1. Entonces, bueno, ¿alguna pregunta hasta el momento? ¿Alguna sugerencia, información? Yo tengo una pregunta para el doctor Coy. Pues no sé si me la pueden responder. ¿Qué tan frecuente es la infección por el mucor en los pacientes con diabetes? Específicamente por mucor, no es frecuente, pues sí aumenta el riesgo de infecciones en general, como estaba diciendo Julián, pero yo nunca he visto una infección por mucor realmente. En diabético así súper específico por mucor, no. Entonces, pues lo que uno sabe es que tiene el riesgo aumentado, pero no, explícame por qué piensas en mucor por diabetes, no entiendo por qué como justo en eso. No sé, o sea, fue hace mucho que lo leí que tenía la asociación porque a ellos les gustaba el azúcar y pues los pacientes diabéticos. Oye, Pues, yo creo que- buenas noches. Es que a ellos les enseñaron en patología, habla Barros. ¿Qué hubo? ¿Qué más, mi hermano? ¿Bien o no? ¿Cómo vas? ¿Todo bien? Bien, me alegra escucharte, Coy. Es que a ellos les enseñaron en patología que la mucormicosis y la pielonefritis enfisematosa son infecciones clásicas del diabético. Eso ya no se ve, mi niña. Listo, doctor, gracias.
Listo, muy buena esta intervención, muy interesante, gracias al doctor Barros. Y bueno, entramos ahora sí a hablar de muchas recomendaciones de la guía y puntos que son importantes en nuestra vida. Entonces, el primero son los criterios diagnósticos para diabetes. Entonces, la Asociación Americana de Diabetes nos dice que una glucosa en ayunas con un ayuno de al menos de 8 horas y que esta glucosa nos reporte un valor mayor o igual a 126 miligramos sobre decilitro, se puede considerar diabetes. Podemos decir, este paciente tiene diabetes. Otra opción diagnóstica es que cuando hacemos un test de tolerancia a la glucosa con glucosa anhidra, con una carga de glucosa de 75 gramos, y la glicemia central nos reporta un valor mayor o igual a 200 miligramos sobre decilitro, podemos considerar diabetes también. En esta, donde el paciente tiene síntomas clásicos de hiperglicemia, polidipsia, poliuria, polifagia, pérdida de peso, síntomas de célula beta, y se toma una glucosa mayor o igual a 200 miligramos sobre decilitro, se puede considerar diabetes. Y la más importante, que es una medida de tendencia central, que es la hemoglobina glicosilada. Lo que hablábamos de los productos de la glicación avanzada, se ve acá, que el glóbulo rojo se altera pues, en la hemoglobina y en esta porción, que es la A1C, podemos utilizarla como una medida para saber la glicemia que hubo de los 2 a los 3 meses previos. Porque un paciente diabético puede venir comiendo mal, pero se empieza a cuidar la última semana y puede que su glicemia en ayunas salga normal, pero la hemoglobina glicosilada sí va a estar alterada porque muestra el promedio de niveles, o sea, el promedio de glicemia de los últimos 2 a 3 meses. Y el dato es que si es mayor o igual a 6.5%, se considera diabetes. Sigamos. Entonces, Julián, yo te quiero hacer una pregunta ahí. Devuélvete, porfa. Y es para que aprendamos todos, no en ningún momento quiero como corcharte ni nada, pero digamos que yo ahorita lo que estoy haciendo con mis pacientes en los que uno sospecha, les hago una glicemia en ayunas y le pido una hemoglobina glicosilada, no les estoy haciendo la carga que sería como lo ideal, por el rollo que uno tiene que quedarse 2 horas en el laboratorio. Entonces yo te quería preguntar, digamos que hacemos un examen, hacemos la glicemia en ayunas y nos da 127. Y hacemos una hemoglobina glicosilada y nos da en 6. ¿Tú qué dices ahí? ¿Qué consideras? Claro, doctor, eso es una discrepancia entre los valores de la glicemia y es una de las limitaciones, si no estoy mal, de la hemoglobina glicosilada, que a veces por otras patologías de base puede alterarse, o sea que la glicemia está mal, pero como hubo alguna cosa o digamos alguna patología, se alteró la hemoglobina glicosilada. No sé si es eso lo que la pregunta. Digamos que puede ser una opción, pero ¿tú qué le dirías al paciente? ¿Tiene o no tiene diabetes? ¿O qué harías para saber si sí o si no? Bueno, en esta diapositiva, o sea, perdón, no estoy evadiendo la pregunta en ningún momento, ya la vamos a hablar, pero yo buscaría otras causas o antecedentes que me dijeran, oiga, la hemoglobina glicosilada puede estar alterada. Patologías Listo, como la anemia. espera. Sí, tienes toda la razón, que uno debería revisar causas de alteración de hemoglobina glicosilada, que ahorita las vamos a hablar. Sin embargo, a donde iba yo es que cuando tienes ese tipo de alteraciones donde una prueba te sale una que sí, la otra que no, lo que uno va a hacer es repetir la prueba positiva cuando están, digamos que en esos valores. Cuando uno diagnostica diabetes de entrada, en el último caso, que es el que dice entonces paciente con síntomas clásicos de hiperglicemia o crisis hiperglicémica o crisis de hiperglicemia con una glucosa mayor de 200. De resto, teóricamente, tú deberías de repetir esa prueba que te salió positiva. En este caso, dijimos, entonces, glucosa en ayunas 127, glicada en, no me acuerdo cuánto les dije, 6, creo que fue. Entonces, en ese caso, uno le dice, venga, toca repetir la glicemia en ayunas porque nos salió positiva para confirmar ese diagnóstico de diabetes mellitus. ¿Listo? Listo, doctor, muchísimas gracias. Acá todos bienvenidos. Entonces, hablemos sobre esto. Claro, sí. Profe Coy, es que, por ejemplo, ahí con esa hemoglobina glicosilada de 6, por ejemplo, bueno, ahí ya como que ya estamos en rango de prediabetes incluso,
Pero pues yo quería preguntar, es que por ejemplo en ese caso, porque pues digamos que con con esa hemoglobina sérica en ayunas de 126 y la glicosilada de 6, es que la glicosilada, digamos, es el promedio de los últimos 3 meses que ha tenido uno en glicemias, más o menos, ¿no? Y creo que hay una fórmula muy chévere como para calcular solamente con con la glicosilada cuánto tiene el paciente de perdón, ay, Dios mío, se me olvidó hablar, de, de glicemia, ¿sí? Entonces yo quería preguntar si, por ejemplo, hay digamos que ese diagnóstico como de prediabetes, o hay como que, ¿cuál sería el riesgo, digamos, para que ya con estos mismos valores uno diga, venga, este man tal vez venía con una diabetes, pero digamos que en los últimos 3 meses consumió menos, pero sin embargo, pues no quiere decir que ya esté, que sea un mal diagnóstico? No entendí tu pregunta. Repítemela, por favor, porque no, me perdí y no la entendí bien. Y Hugo dijo una maraña ahí de cosas que no dijo nada, hombre. Perdón, eso me pasa a veces. Ya está tarde. Es que, a ver, la glicosilada es el promedio de los últimos 3 meses, ¿cierto? Entonces, en este caso, que nos salió el paciente con una glicosilada de 6, cuál es la posibilidad de que, digamos, este paciente haya tenido, digamos, un consumo de azúcar en los últimos 3 meses inferior al que él venía teniendo, pero pues de todas formas tiene el diagnóstico de diabetes? Y digamos Ok. que pues Ok, está ya, como ya, mal. ya ahora sí entendí. Sí, mira, tengamos en cuenta entonces hemoglobina glicosilada, como tú muy bien lo dices, promedio de glicemia últimos 3, 4 meses. Tú sabes que eso está muy relacionado con la vida del eritrocito. Sin embargo, desde el punto de vista de hemoglobina glicosilada hay que tener en cuenta dos cosas adicionales. Número uno, el 50% del valor de esa hemoglobina glicosilada va a estar dada por las glicemias del último mes, ¿sí? Y lo otro es que, como ustedes saben, pues como el nombre lo dice, hemoglobina glicosilada, la glicosilación en la última semana antes del examen todavía es reversible. ¿Qué quiere decir eso? Que la glucosa se une a las cadenas beta de la hemoglobina, pero se puede despegar. Entonces la última semana realmente no se tiene en cuenta, ¿sí? Lo que tú dices, pues si cambió los hábitos, uno debería ver esa tendencia, ¿no? No es tan frecuente de que el paciente llegue juicioso, o sea, estuvo juicioso los últimos 3 meses, entonces ya no cumplen. Usualmente tú los coges y los coges siendo ya muy cercano de prediabéticos, y uno le dice, cambie dieta, acá coma bien, haga ejercicio, y ahí es que empiezan a bajar. Pero digamos que tú lo dices que los últimos 3 meses se puso juicioso y ya no es diabético, pues si ya no es diabético, buenísimo, porque sería en el peor de los casos prediabético, ¿no? Porque recuerda que esa prediabetes es reversible, tiene cambios porque también ya hay alteraciones desde el punto de vista de endotelio, pero sí es reversible si tienen cambios en hábitos. Ese rango de 5,7 a 6,4 de prediabetes, según donde tú encuentres al paciente, obviamente mucho más cercano a 6,5, pues mayor riesgo de diabetes, mucho más cercano a ese 5,7, pues menor riesgo de diabetes. Y creo que la otra pregunta que me voy a adelantar es que tú quieres tener un valor que yo te diga fijo, ese paciente no tiene diabetes, ¿sí? Obviamente teniendo en cuenta que la hemoglobina glicosilada no tiene ninguna alteración, que ahorita vamos a hablar de eso, es el valor de 5,2. Valores de hemoglobina glicada menor de 5,2 tiene una sensibilidad de especificidad súper alta para decirte ese paciente no tiene diabetes. Listo, doctor, muchas gracias. Y discúlpenme porque me trabé. Qué pena. Fresco, fresco. Doctor, tengo una pregunta. En el caso que usted puso de los valores de los paraclínicos, entonces, digamos, si yo tengo un paciente que presente básicamente el mismo caso, ¿siempre me veo en la obligación de repetirlos o en qué casos yo nada más con esos resultados podría determinar una prediabetes? Mira, de diabetes, como te digo, la única que uno no confirma es el último caso que está ahí. De resto, uno siempre debería de confirmar cuando estamos hablando de diabetes. Sí, diabetes se confirma. Pero recuerda que
si uno ve, digamos que el esquema de tratamiento de las guías, lo que dicen es los primeros 3 meses, obviamente eso está muy ligado también al valor de hemoglobina glicosilada, porque valores muy altos no hay mucho para negociar, pero en valores de diabetes, pongámosle 6, 7, lo que uno le dice al paciente es muy similar a lo que le dices en la prediabetes: coma bien, haga ejercicio, y si en 3 meses no mejora, pues ya toca empezar cosas más fuertes. Y usualmente uno considera el uso de metformina, que lo podemos considerar desde el uso de prediabetes, ¿sí? Entonces, para diabetes siempre deberías de confirmar ese diagnóstico. Para prediabetes, si lo tienes, pues es que prediabetes usualmente uno lo coge desde la entrada: el gordito, que tiene antecedente de lipidemia, que le han dicho que tiene hígado graso, que uno le empieza a preguntar de dieta y viene súper mal, entonces ese lo puede uno súper rápido, ¿sí? Creo que esa era tu pregunta. Sí, doctor, gracias. Listo. Ok, ¿alguna otra pregunta o algo? Bueno, entonces No, continuemos. qué pena. Claro, Una sigue. pregunta, doctor. Yo sé que pues ya, que uno tiene que repetir la misma prueba que salió positiva, pero ¿por qué uno no podría hacer la otra prueba, por ejemplo, la prueba de 2 horas de la glucosa, en caso de que salga positiva? Esa es una muy buena pregunta. La de 2 horas, realmente, si uno revisa, las guías te van a decir que no hay ninguna diferencia entre la una y la otra, pero sí hay diferencias. La pre y post de glucosa con los 75 gramos de glucosa anhídrida es la que tiene mayor sensibilidad y está muy relacionada con la retinopatía, que es uno de los cambios primeros que se van a ver en los pacientes diabéticos. Digamos que lo que tú estás buscando es confirmar un diagnóstico. Entonces, si tienes, por ejemplo, en el caso que yo di, es la glicemia en ayunas y la hemoglobina glicosilada, y por glicemia en ayunas sí te daba y por hemoglobina glicosilada no, lo que tú quieres es tener claridad de que el diagnóstico sí está. Entonces, si esa te salió positiva, tú buscas confirmar con la que te salió positiva, ¿sí? Si empiezas a hacer otra hemoglobina glicosilada y te sale negativa, pues sería como un falso negativo, ¿sí? Sí, listo, listo. ¿Sí? ¿Listo? Listo. Listo. Bueno, entonces en las limitaciones tenemos limitaciones económicas. No todos los pacientes pues tienen acceso a este examen. Hay limitaciones patológicas, como lo decíamos ahorita, y entre ellas vamos a encontrar la anemia de células falciformes, encontramos el embarazo, acuérdense, segundo y tercer semestre, tercer trimestre, tenemos la deficiencia de glucosa 6-fosfato, el VIH, que lo hablábamos hace unos días, los pacientes que están en terapia con hemodiálisis, aquellos que han sido transfundidos o que han tenido pérdidas importantes de sangre y que están o han estado en tratamiento con eritropoyetina. En estos pacientes la hemoglobina glicosilada no es tan confiable. Y por último, tenemos lo que hablamos ahorita, que si hay discordancias entre resultados de hemoglobina A1, bueno, de glicosilada y glicemia en ayunas, o el test de la tolerancia, pues lo que nos decía ahorita el doctor Coy, mejor repetirlo, o también pensar pues en patologías, pero creo que es mucho más fácil repetirlo. Bueno, entonces estábamos hablando también de la prediabetes. Entonces la prediabetes, pues no es por definición que la persona tiene una glicemia alta, pero no tan alta como para ser diabetes. Pero así no sea tan alta para ser diabetes, genera alteraciones vasculares, genera alteraciones endoteliales, que como también lo decía el doctor, pueden ser reversibles. Entonces, término utilizado para estos individuos que sus niveles de glucosa no alcanzan el criterio para diabetes, pero sigue siendo muy altos para ser niveles normales. Entonces, ¿cuáles son los criterios que plantea la ADA para esto? Una glucosa en ayunas que sea mayor a 100 miligramos sobre decilitro hasta 125 miligramos sobre decilitro. Otra, que el test de la tolerancia a la glucosa, con 75 gramos de glucosa anhidra, de menos de 200, o sea, entre 140 miligramos sobre decilitro hasta 199 miligramos sobre decilitro. Y la última que tenemos es que la hemoglobina glicosilada está entre 5.7 a 6.4%. Entonces recuerden, esos son los diagnósticos de prediabetes. La prediabetes también tiene un manejo y es reversible. Entonces, cuando hacemos cribado o screening para la diabetes mellitus tipo 2, ¿quiénes son las personas que están en riesgo? Entonces, si hay estos factores de riesgo, que ya vamos a charlarles un poco más, debemos solicitar una glicemia en ayunas o podemos solicitar una hemoglobina glicosilada, pero lo importante es no quedarnos quietos. Lo importante es decir, este paciente tiene riesgo de hacer cambios
vasculares o endoteliares por la diabetes o no los tiene. Entonces, acá tenemos en factores de riesgo lo que hablamos de la obesidad central, no tanto la obesidad como tal, como un índice de masa corporal, sino la obesidad central. Sin embargo, pues acá nos dice que en los pacientes americanos mayor o igual a 25 del IMC, o en los pacientes asiáticos, bueno, asiáticos y americanos que tengan un IMC mayor o igual a 23, pues tienen este factor de riesgo. Importante, si recuerdan nuestro caso clínico, el paciente, su padre tenía diabetes, o sea, personas que tengan un familiar en primer grado de consanguinidad que tengan diabetes pueden tener alteración. Los pacientes con alguna etnicidad, digamos los afroamericanos, los latinos como nosotros, los nativos americanos, importante, un dato curioso, que los indígenas Pima de los Estados Unidos es la población que tiene mayor probabilidad de tener diabetes, eso lo dice la guía en un apartado. Historia de enfermedad Probabilidad no, Juan Felipe Julián, probabilidad no, prevalencia. Es el grupo poblacional que mayor prevalencia, casos nuevos y casos antiguos, tiene diabetes en el mundo. Tienen un fenotipo muy interesante de obesidad centrípeta. Ok, doctor, muchas gracias por la aclaración. Bueno, tenemos otros como la hipertensión, que acá está este valor, que es mayor o igual a 140/90. El colesterol HDL menor a 35 miligramos sobre decilitro. Y el nivel de triglicéridos mayor a 250 sobre mililitro. Las mujeres, muy importante, mujeres con ovario poliquístico que han sido diagnosticadas están en riesgo porque también generan una resistencia periférica a la insulina. La inactividad física, el sedentarismo, también se asocia a esto. Y uno de los interesantes que se asocia a la resistencia con insulina es la acanthosis nigricans, los cordones que también nos hablaba el doctor al principio, y la obesidad severa. También pues los pacientes con prediabetes, los pacientes que han tenido diabetes gestacional y todos los pacientes que han tenido que son mayores de 45 años. Y entonces, ¿qué es lo importante de esto? Que en los pacientes que encontremos alguno de estos factores de riesgo o que encontremos que tienen prediabetes, hay que hacer tamizaje. Al menos una vez al año debemos pedirle su glicemia, ver cómo está eso y llevarlos controlados. Si todo está normal, o sea, si la glicemia está por menos de 100, pues no nos vamos a confiar, no vamos a decir, bueno, ya nunca más le vuelvo a tomar una glicemia, sino lo recomendado por la guía, sin embargo es una recomendación es que cada 3 años hagamos tamizaje para estos pacientes. No sé si el doctor Coy nos puede hablar un poco más de lo que él hace en la práctica clínica sobre el tamizaje de la diabetes mellitus. Pues lo hago como, o sea, se van a dar cuenta que una cosa es lo que dicen las guías y otra cosa es cuando uno está en la vida real. Uno, el paciente, quisiera tenerlo y hacerlo como está escrito, pero pues es muy difícil. Hay pacientes que se pierden, hay pacientes, la vida cambia un montón, entonces yo realmente, usualmente, mínimo una vez al año lo hago. Y cuando hay cambios desde el punto de vista de la vida, me estoy subiendo de peso, estoy en cuarentena y no hago más sino comer. Entonces, sabes que uno dice, no, pues hagamos exámenes y miremos a ver para qué lado vas y ya. Ok, perfecto. Entonces, hablemos un poco de prevención. Acá vuelvo y les traigo la imagen de Homero. Homero era un niño delgado, pero pues termina siendo que el prototipo de un paciente o con síndrome metabólico o con diabetes. Por eso, prevención siempre. Entonces, cambios en estilo de vida. Lo que recomienda la guía es un ejercicio de moderada a alta intensidad, 150 minutos por semana. Y lo que les decíamos, si tiene prediabetes hay que realizar un control anual. Detengámonos un poco a hablar de esto del ejercicio. Yo no soy experto en prescripción de ejercicio, pero a mí siempre me ha quedado la duda, pero bueno, uno ¿qué le dice al paciente que haga? O sea, la guía le dice, puede hacer yoga, puede hacer tai chi, y uno queda como, pero bueno, si la población en riesgo para diabetes es población de bajos o moderados ingresos, yo como le digo, inscríbase a clases de yoga, inscríbase a clases de tai chi. Entonces hay otros autores, otras personas que plantean medidas amigables para cumplir con estas metas de ejercicio. Por ejemplo, pues ahorita en cuarentena no se puede, pero si usted camina a una velocidad que no pueda hablar con otra persona, una velocidad que usted llegue cansado.
y así va cumpliendo el ejercicio que tiene que hacer a la semana. No es que obligatoriamente se tiene que meter a un gimnasio, que tiene que hacer esto, que tiene que hacer lo otro, no. Y acá, donde que hablamos un poquito de la prevención de la enfermedad cardiovascular, pongo entre paréntesis metformina, o sea, ¿cómo así? La metformina no es solo para el paciente diabético, pues no, resulta que la guía recomienda el uso de metformina para pacientes con prediabetes o que tengan un IMC mayor a 35 kilogramos por metro cuadrado, que tengan un diagnóstico de prediabetes antes de los 60 años y a las mujeres con antecedentes de diabetes gestacional. Por eso acá es importante la metformina. Entonces, al principio empezamos hablando del manejo integral del paciente diabético. La diabetes no es una enfermedad que uno diga, tómese la pastilla de metformina y ya. No, es una enfermedad muy compleja que hay que atacar por muchos frentes y que hay que concientizar al paciente de lo que está pasando. Entonces, hablar sobre los cambios o el estilo de vida que tiene, saber las comorbilidades que tiene este paciente, si ya de base tiene falla cardíaca, si de base tiene enfermedad renal crónica, saber sus valores de hemoglobina glicosilada, su peso y saber que el tratamiento de la diabetes es un tratamiento específico para cada paciente. No es como que, ay, todos van a estar con una hemoglobina glicosilada menor a 7. No, lo que plantea esta guía es hacer una valoración integral y que cada paciente tenga unas metas específicas, que es esto de la estrategia SMART. Esta gráfica, pues esta infografía también se las dejo para que la revisen porque nos tomaría mucho tiempo explicar cada punto. Entonces, hablando de nuevo con la evaluación integral, acá les resumo lo que a mi parecer como que es importante. Siempre conocer el paciente, su estilo de vida, sus redes de apoyo, sus limitaciones, sus posibilidades. No es lo mismo manejar a un paciente diabético que sea estrato 1 a uno que sea estrato 6, por todo lo que implica, y saber siempre su historia clínica completa, sus comorbilidades, su manejo previo. Acá estas dos fotos se me hacen muy interesantes porque nos muestra que lo que es dulce no realmente no es tan dulce. O sea, vuelvo y les digo, la idea del azúcar nos la venden como algo muy amigable. Digamos, esta imagen que hay acá, que es del gobierno de Tailandia, si no estoy mal, nos muestra esta úlcera diabética, pero realmente es un pastel. Entonces es algo que a mi forma de ver, uno debería ser conscientes a los pacientes. Bueno, esta es una gráfica que tiene la guía que nos dice qué hay que hacer cada visita inicial, cómo lo debemos seguir cuando vuelva y qué hay que hacer cada año. Es un poco fuerte a la vista, entonces está esta que es un poquito más agradable y nos dice que hay que hacer al diagnóstico cada año, al diagnóstico y todas las visitas cada 2 a 3 meses y cada 6 meses. De importante acá reconocer algunas cosas como la retinopatía diabética, que alguien muy bien nos decía, siempre el fondo de ojo, agudeza visual y tonometría. Eso es muy importante que lo tengamos en cabeza porque recordemos, la diabetes es la principal causa de ceguera a nivel mundial. Entonces tenemos que estar muy atentos de esto. Esto también se las dejo para que la chequen y sepan qué es lo que hay que hacer cada visita. Bueno. Entonces, frente al manejo no farmacológico, hay algunas recomendaciones muy puntuales sobre inmunizaciones, que todos los años póngase su vacuna para la influenza, si es mayor de 64 años póngase la vacuna para el neumococo valente 13, si es un paciente mayor a 65 años, acá perdón no lo puse, utilice la polisacárida pentavalente 23, haga la vacunación hepatitis A más B, haga el tamizaje del NASH, del hígado graso no alcohólico, pedir una ALT, una ST no está de mal, hacer la ecografía de hígado, algo que nos quedó muy puntual de la última charla de VIH, que hay algunos retrovirales que aumentan la glicemia, entonces antes de empezar la terapia, pida pruebas para glicemia. Cuando empiece la terapia, también pida las pruebas y a los 3 y a los 6 meses, siga pidiendo estas pruebas para glicemia. Entonces, ¿vamos bien? ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Yo, Julián, hola, ¿me escuchas? Hola, sí, Sofía, ¿cierto? Sí. Una pregunta muy puntual, o sea, respecto a la prevención de riesgo cardiovascular, pues digamos con la metformina ahí, esa metformina, o sea, ¿se deja hasta qué tiempo? ¿Hasta que se controlen como los riesgos cardiovasculares del paciente o toda la vida? O
¿Cómo? Ok, pues la guía no es tan puntual en esa recomendación, sin embargo, lo que yo creería, seguramente acá el doctor Coy me puede respaldar, es que si no progresa a diabetes, pues mantenerla. Pero si el paciente regresa a un estado de normoglicemia, pues yo creo que se podría quitar, pero pues realmente acá sí le pediría la consultoría al doctor Coy. Sí, mira, tú tienes siempre, digamos que la metformina es muy útil, pero siempre tienen que poner en la pirámide, en la base de la pirámide, que es como lo más importante, que son los cambios en los hábitos. Por algo el paciente te está llegando en prediabetes, o sea, en diabetes. Entonces, si el paciente mejora, obviamente la quitamos. Si el paciente empeora, usualmente la dejamos para ahí. Recordemos que uno de los estudios clásicos de diabetes es el UKPDS. Y la metformina se considera que disminuye el riesgo de enfermedad cardiovascular, ¿sí? Que es como el primerito. Ahorita lo que pasa es que están de moda otros medicamentos, pero la metformina es buena, bonita y barata. Entonces, siempre la dejamos. Si el paciente sube y sube y sube, la dejamos. Digamos que cuando la quitamos, como Julián lo puso ahí, en pacientes mayores de 65 años, como que ya uno lo empieza a dudar. Recordemos la tasa de filtración glomerular es lo otro. eh, y el paciente que ya tiende a tener falla de célula beta, que es el paciente que está bajando de peso, que es el paciente que ya empezó gordo y ya es flaco, ahí también realmente ya no tiene mucha cabida. Hay unos estudios también adicionales que muestran que la metformina, según el deterioro de la célula beta en el páncreas, podría llegar al que le va bien, dura máximo 5 años, ya después pierde su eficacia. Entonces, son muchos factores los que uno tiene en cuenta. Yo, como para responderte tu pregunta, miro mucho índice de masa corporal, miro mucho edad y miro mucho tasa de filtración glomerular. Vale, muchas gracias a los Muchas dos. gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra inquietud? Bueno, seguimos en esta parte del manejo no farmacológico, como lo decía también el doctor. La base del tratamiento de la diabetes son los hábitos. Entonces, actividad física, ya hablamos un poco sobre esto. Evitar el consumo de tabaco y cigarrillos electrónicos. Este apartado se me hizo muy interesante, está en la guía con un nivel de evidencia A y dice que ni los cigarrillos electrónicos ni el consumo de tabaco está indicado. Entonces, como que eso de que vaporizar, de que todo eso como que está bien, ya se está empezando a poner en un entredicho porque sí puede aumentar el riesgo cardiovascular. El otro parte fuerte de esto, que tampoco pues vamos a ahondar mucho, es la alimentación. Entonces este esquemita es muy sencillo. Seguramente habrán muchas otras teorías, otro con más sustento, pero dicen cómo debería verse un plato ideal. Entonces el 50% de ese plato deberían ser vegetales, el 25% de proteínas y el 25% de carbohidratos. Sin embargo, pues en la guía también dice como coma salmón, coma carnes magras, tómese una copa de vino y mire las indicaciones de la dieta NASH. Pero vuelvo y les digo, esto es una enfermedad de ingresos medios y bajos. Entonces siempre hay que acomodar estos hábitos alimenticios al paciente. Esta infografía que está acá es chiquita, no puedo mover esto acá. Bueno, es chiquita, pero nos dice como, hey, tenga cuidado si usted es diabético y come pan, si come miel, si come productos fritos, papas a la francesa, hamburguesas y demás, cuidado con el arroz, que no sea integral, con el sándwich, y obviamente pues nos da estos alimentos como los pescados, el salmón, la tilapia, algunos mariscos, el huevo, las carnes magras, que tenga cuidado con el alcohol, que tenga cuidado con algunos encurtidos, y que sepa comer algunas frutas. A veces uno dice, coma frutas para la buena salud, pero digamos, alimentos como el banano, el plátano, tienen muchísima glucosa y pueden ser un poco insidiosos para el paciente diabético. Entonces siempre hay que saber, bueno, pues si mi paciente es, no sé, es un taxista, es un vendedor ambulante, pues no le va a decir vaya a comer conejo, vaya a comer salmón, sino venga, las lentejas tienen una buena fuente de proteínas, los garbanzos también. Entonces empecemos ahí a mirar cómo organizamos un hábito pues alimenticio bueno. Obviamente esto es parte de muchas teorías de nutrición y es muy interesante y es casi que otra charla este punto.
Otra parte importante es reducir el riesgo cardiovascular. Hay muchas recomendaciones sobre reducción de riesgo cardiovascular, sin embargo, acá hay unas que me parecen importantes. Entonces, dice que algunos pacientes que ya tienen historia de enfermedad arteriovascular establecida, se debería utilizar prevención con aspirina, con ácido acetil salicílico, de 75 a 162 miligramos. Y en caso de haber alergia a la aspirina, podemos utilizar el clopidogrel. Estas dos recomendaciones, la 10.36 y la 10.37, son iguales para los efectos de síndrome coronario agudo, que un paciente que tenga un infarto agudo del miocardio debe quedar con prevención con ASA durante toda la vida y con clopidogrel un año de 75 a 100 miligramos. Bueno, entonces ahora sí entramos tal vez en una de las partes más complejas de esta charla. Espero que estén conectados, que aún tengan energía porque es bastante denso el tema. Y vamos a hablar un poco de los objetivos del tratamiento farmacológico. Y puntualmente los objetivos de la hemoglobina glicosilada, porque hay muchos objetivos. Entonces, ¿cada cuánto vamos a hacer una hemoglobina glicosilada? Pues se recomienda realizar 2 veces al año si tengo un paciente controlado. Si el paciente está bien, pues le puedo tomar una hemoglobina al principio de año y el otro al final, pues a mitades de año para saber cómo está. Pero si el paciente no ha llegado a metas o cambió de tratamiento por X o Y razón, hay que tomar esta hemoglobina glicosilada cada 3 meses e ir ajustando. Y ahora, lo que les decía, tratamiento personalizado, prioridad el paciente. Entonces, ¿en cuánto debe estar la hemoglobina glicosilada? Lo que dice la guía es manténgala por debajo de 7, pero también nos muestra esta gráfica que es muy interesante, que nos dice que el porcentaje de hemoglobina glicosilada puede variar. Podemos ser menos estrictos en algunos casos, podemos ser mucho más estrictos en otros casos. Entonces, si hay una poca expectativa de vida, si es un paciente con múltiples comorbilidades, que ya de por sí tiene múltiples complicaciones vasculares, pues yo empiezo a considerar objetivos de hemoglobina glicosilada más altos. Por ejemplo, más de 8, menos de 8 o incluso menor a 8.5. Pero si es un paciente joven que tiene todo por delante, que no tiene comorbilidades, que está bien, que tiene excelentes redes de apoyo, la guía nos dice, nos podemos bajar hasta 6.5%. A mí me gustaría acá preguntar al doctor Coy, o sea, si es frecuente ver casos de diabetes mellitus tipo 2 en personas jóvenes y cómo se maneja esto, si hay un abordaje con respecto a la hemoglobina, cómo se trataría esto. Cada vez lo estamos viendo más en jóvenes, por eso se describe de la pandemia de la diabetes mellitus y antes, pues esto es otra generación que que soy yo, que no les tocó a ustedes, que era el diabético tipo 1 era el niño, el diabético tipo 2 era el adulto y el diabético tipo 2 era el gordito, que solo era adultos. Ya esto ha cambiado, cada vez lo estamos viendo en gente más joven y como les dije yo ahorita, tengan en cuenta solo el hecho ahorita de esta pandemia que la gente está subiendo un montón de peso, no están haciendo ejercicio, hay mucha ansiedad y cuando hay ansiedad uno come y come mal. Entonces cada vez lo vemos más. Digamos que el tratamiento se basa en lo mismo, como tú dices, uno siempre, si es una diabetes, usualmente de un diagnóstico de menos de 3 años, ahí es muy fácil revertir esa diabetes tipo 2, de que el paciente tenga una reversión de la enfermedad, no hay una curación porque como hablamos desde prediabetes hay alteraciones en el endotelio, pero sí es reversible. Y se basa en lo mismo, el tratamiento va a ser igual, obviamente, como siempre la base, comida y actividad física. Listo, muchas gracias, doctor. Ahí, entonces, de nuevo, prevención en pacientes jóvenes. Entonces, listo, acá hay algo del tratamiento farmacológico, los objetivos de las glucometrías, o sea, de la glicemia cuando la tomamos en un paciente con glucómetro y de la tensión arterial. Frente a la glicemia capilar, la glucometría preprandial, o sea, en ayunas de un paciente que está utilizando un récord glucométrico, debe estar entre 80 y 130 miligramos sobre decilitro. Y después de comer debe estar entre menos de 180. Y ahorita vamos a hablar de las cosas importantes que es la hipoglicemia. La hiperglicemia es dañina a largo plazo, pero la hipoglicemia puede terminar con un paciente muerto muy rápido. Y acá les traigo 2 datos, o sea, la guía plantea, la ADA plantea que la
tensión arterial debe estar menor de 130/80, 139/80. Sin embargo, las guías de la ASC y las guías código para falla renal, la ASC de hipertensión arterial del año 2016, nos dice que debe estar entre menos de 130 y menos de 80, pero que no se vaya a bajar de 120/80, porque hubo un metaanálisis, el SPRINT, si no estoy mal, que mostraba que los pacientes diabéticos con una tensión arterial menor a 120/80 tenían una mayor posibilidad de comorbilidades o de alteraciones cardiovasculares. Bueno, lo que les hablaba de la hipoglicemia, siempre hay que educar al paciente sobre los riesgos y síntomas de la hipoglicemia. Si hay sudoración, o sea, diaforesis, tremor, que es un temblor fino, alteraciones del estado de la conciencia, frialdad y palidez mucocutánea, son los síntomas clásicos de la hipoglicemia y hay que educar al paciente sobre esto. La hipoglicemia, la guía la clasifica como nivel 1, nivel 2, nivel 3. Sin embargo, yo tengo entendido que a nivel intra y extrahospitalario la hipoglicemia se clasifica distinto y tiene múltiples manejos. La nivel 1 es menor a 70 miligramos sobre decilitro, nivel 2 menor a 54, y la nivel 3 es cualquier grado de hipoglicemia, pero que se presente con alteración de la conciencia. Entonces recuerden, la hipoglicemia puede matar a un paciente, lo puede lesionar bastante mal. Y tener cuidado, los pacientes que utilizan beta bloqueadores pueden enmascarar los signos de hipoglicemia. Entonces, si alguien está consumiendo un beta bloqueador y tiene diabetes y está en uso y tiene insulinas encima, hay que enseñarle muy juicioso y que sea muy juicioso con el récord glucométrico para que no vaya a entrar en hipoglicemia. Bueno, este es el algoritmo de la guía para el tratamiento de la diabetes. Acá me disculparán, no sé si no pueden ver. Acá a mí me sale como un band negro, pero bueno, ahí lo que dice es que la primera línea de tratamiento es cambios en el estilo de vida y metformina. O sea, todo paciente diabético de no se debe tratar con metformina. Y hay dos grandes brazos de este algoritmo que debemos tener en cuenta. Entonces, por eso al principio tenemos que hablábamos del caso clínico, hay que estar muy pendientes a los pacientes que tienen falla renal, que tienen falla cardíaca y que tienen enfermedad cardiovascular establecida, porque ellos tienen un manejo distinto, tal vez un poco más costoso, pero que ha demostrado una disminución en la morbimortalidad muy importante. Entonces, si hay un paciente que de base tiene diabetes y tiene enfermedad arterial o bueno, complicaciones cardiovasculares establecidas, como puede ser una edad mayor o igual a 55 años, un paciente que ha tenido eventos coronarios, que tiene obstrucción de las arterias carótidas, más del 50%, se prefieren los GLP-1. Ahorita vamos a hablar un poco de las indicaciones de cada fármaco, de los fármacos protagonistas de cada uno de estos grupos. O podemos preferir un SGLT2. Y pues acá pues sigue volviéndose más complejo el algoritmo, se le van añadiendo más medicamentos y todo depende, o pues la guía hace que dependa de los valores de hemoglobina glicosilada. Entonces, si no le sirve la metformina y tiene enfermedad cardiovascular establecida, iniciar un GLP-1. Si tiene metformina y tiene tiene diabetes con manejo de metformina y tiene falla cardíaca o enfermedad renal, los estudios, el EMPA-REC, ha demostrado que los SGLT2 son los que tienen mayor evidencia sobre esto. Acá hago una connotación importante y es que esta falla cardíaca es solo con fracción de eyección reducida. No sé en los pacientes con una falla cardíaca con fracción de eyección preservada si habrá alguna diferencia o habrá algún cambio en la mortalidad. No sé, doctor Coy, si usted tenga un dato acerca de eso. Pues desde el punto de vista de SGLT2, ahorita hay un estudio que se llama, el estudio grande de empaglifosina, es el EMPA-REG, que por eso es que entran los pacientes que tienen falla cardíaca, como tú lo dices, pero ahorita hay un estudio relativamente nuevo que es el EMPRICE, que es en prevención primaria, ¿sí? O sea, aquí como ustedes lo ven, si el paciente ya tuvo evento, entraría a GLP-1 o SGLT2. Con este estudio lo que pensamos es que las guías 2021, que eso salen los primeros días de enero siempre, va a cambiar porque teóricamente en prevención primaria el paciente que no ha tenido infarto, que no ha tenido enfermedad carotidia
o enfermedad vascular periférica, ya entraría a ser candidato de SGLT2, obviamente si no tiene ninguna contraindicación. Entonces ahí es lo que estamos viendo. Y digamos que la empaglifosina es como el medicamento estrella de este grupo, que son los inhibidores de SGLT2, pero estamos viendo también muchos beneficios con los otros, que es canaglifosina. Se me fue el otro, pero bueno. Y entonces teóricamente ya entraría casi que cualquier paciente a eso. Sí, DAPA, y hay una que se llama ertuglifosina, que esta todavía no ha llegado acá, teóricamente la van a traer, que también pinta muy bien. Entonces entraría ya no solamente en el paciente que tiene antecedente de infarto, como les digo, sino de entrada casi que uno podría ponerlo, como les digo, si no tiene contraindicación. Ok, muchas gracias, doctor. Bueno, entonces, si no hay riesgo cardiovascular, si no hay, bueno, riesgo cardiovascular no, si no hay enfermedad cardiovascular establecida, falla renal o falla cardíaca, ya vemos estos algoritmos de tratamiento si la metformina no es útil. Entonces podemos, si hay riesgo de hipoglicemia, grábense esto, siempre evitar las sulfonilureas, siempre evitar la glibenclamida, que es la sulfonilurea que más hipoglicemia produce. Entonces acá todos son al parecer iguales en efectos de beneficio. Podemos utilizar los DPP4 como la saxagliptina, la linagliptina, los GLP-1, los SGLT2 o las tiazoletidonas. Y pues acá también les dejo para que sigan revisando el algoritmo porque es bastante extenso y tendríamos que revisar cada uno de estos puntos muy a fondo. Entonces, otro punto que es importante y que es muy importante cuando hablamos de antidiabéticos orales es saber si necesito ganar o promover la pérdida de peso, porque hay algunos antidiabéticos que aumentan de peso, otros que la disminuyen. Y uno que es muy importante para nuestro medio es si el costo es bastante elevado, si el paciente no puede pues cumplir con los costos. Entonces tenemos las sulfonilureas y tenemos las tiazoletidonas. Entonces, bueno, vamos a hablar unas generalidades muy específicas de los fármacos de cada grupo, como para que ustedes las tengan en la cabeza, saber un poco de las contraindicaciones, saber un poco de las dosis, un poquito sobre sus efectos de la hemoglobina glicosilada y los efectos sobre el peso. ¿Hasta acá hay alguna pregunta o algo que quisieran profundizar o alguna pregunta para el doctor Coy? Bueno, entonces, asumiendo que no hay preguntas, hablemos primero del grupo de los sensibilizantes a la insulina, donde encontramos a un subgrupo que son las biguanidas, y está nuestra amiga la metformina, que es barato, que como decía el doctor Coy, que es buena, bonita y barata. Tenemos un estudio, pues hay 1000 estudios que respaldan la metformina, pero hemos el DPBOs. ¿Qué porcentaje de disminución de la hemoglobina glicosilada tiene? Entre un 1 y un 1.5%. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que si yo tengo un paciente diabético que su meta de hemoglobina glicosilada es menor a 7 y ya de por sí tiene una hemoglobina glicosilada en 8 o 8.5, empiece 2 antidiabéticos orales porque no va a ser suficiente con cambios en el estilo de vida y con la metformina para disminuir la hemoglobina glicosilada. Tienen poco riesgo de hipoglicemia. La guía dice que son neutrales respecto al peso, o sea que no generan pérdida de peso, pero lo que se comenta y otros estudios dicen es que sí tienen potencial para perder de peso. Su mecanismo de acción revierte la insulinoresistencia del paciente con síndrome metabólico y la diabetes, alterando los mecanismos intracelulares de la AMP cíclico de la célula beta que ya hablamos. Y vuelvo y recalco un dato que dijo el doctor Coy al principio, que es que este efecto de revertir la insulinoresistencia dura únicamente 5 años. ¿Es así, doctor? Digamos que más que revertir es que hay, si el paciente viene en deterioro desde el punto de vista de que viene con hemoglobina glicosilada, empieza a haber falla de célula beta, ¿sí? Y empieza a haber pérdida por una glucotoxicidad a nivel de la célula beta, entonces llega un punto en donde ya no va a funcionar tanto como a uno le gustaría, que obviamente eso depende de tu paciente, del índice de masa corporal, de los valores de glicada que ha tenido,
de si se ha mantenido alto o bajo, porque hay una cosa que se llama, esperen, me acuerdo, legacy, pero se me olvidó la traducción ahorita. Bueno, es una cosa que se llama eh, legacy metabólica, perdón, se me olvidó, les pido disculpas. Y esto lo que quiere decir es, si tú coges un paciente de hemoglobina glicada, ponle que está en 8,5, está en 9, y lo bajas a punta de ejercicio, a punta de medicamentos, y lo acercas mucho a 7, es un paciente que lo que se ha visto es que en los siguientes 10 años tiene una menor probabilidad de desarrollar complicaciones micro y macrovasculares, ¿sí? Entonces hay tantos factores que están relacionados, pero sí, al final del día, en promedio son 5 años de metformina, pero depende mucho de cada paciente. Ok, listo, doctor, perfecto. Bueno, y siguiendo acá, la farmacocinética, la metformina es de administración vía oral, se absorbe en el intestino delgado, tiene una vida media de 4 o 5 horas, tiene eliminación por orina sin cambios. Entonces, por eso, como lo decíamos al principio, ojo en el paciente con insuficiencia renal, hay que ajustar dosis y hay una contraindicación que es menor a 30 de tasa de filtración glomerular, ya la vamos a explicar. Uso clínico, primera línea de tratamiento de diabetes. Contraindicaciones hay varias, pero la más importante es o sea, si tiene una tasa de filtración glomerular menor a 30, está contraindicada absoluta a eso. Y aumenta concentraciones de otros medicamentos, como la digoxina, la vancomicina y la piperacilina tazobactam. RAMS, tiene algunos RAMS que son frecuentes, como la diarrea, el vómito, son como las más frecuentes. Una que nombran mucho en la guía es la hipovitaminosis de B12. Tiene otras que son raras, que son la vasculitis, neumonía, hipersensibilidad, y una muy rara, pero letal, que es la acidosis láctica, pero es rara. Respecto a la dosis, debemos iniciar con dosis bajas, entre 500 y 850 miligramos día, y podemos llevar una dosis de 1500 a 2000. Nunca vamos a sobrepasar una dosis de 2550. Vienen tabletas de 500, 850 y 1000 miligramos. El otro medicamento, vamos a hablar sobre los sensibilizantes a la insulina, el grupo de las tiazoledonas, que lo hablábamos en el algoritmo. Está la pioglitazona, que es como de los que se consigue acá. Tenemos que generan aumento de peso. Entonces, para un paciente que está obeso, que no tiene síntomas de falla beta, de célula beta, perdón, pues la pioglitazona no sería una opción porque le va a aumentar el peso. Julián, nosotros realmente no utilizamos ese tipo de medicamentos. Parte de ese aumento de peso es por retención hídrica, y lo que se ha visto es que pueden tener más falla cardíaca esos pacientes, mayor riesgo de hospitalización por falla cardíaca. Y lo otro es que la pioglitazona tiene unos warnings de la FDA por riesgo de cáncer de vejiga. Entonces realmente no lo utilizamos. Ok, doctor. Entonces, muy bueno el dato. Sin embargo, se nombra en el algoritmo para que lo conozcamos. Entonces, el mecanismo de acción: activan receptores de PPAR y gamma y sensibilizan la acción de la insulina en los tejidos. Acá tenemos un poquito de la farmacocinética. Entonces, tiene una biodisponibilidad alta del 80%, tiene alta unión a proteínas plasmáticas al 97%, y produce una reducción de hemoglobina glicosilada entre el 0,5 y el 1,4%. Pues el uso clínico en la diabetes mellitus tipo 2, pero pues no lo utilizamos por lo que acaba de decir el doctor Coy, que genera aumento de peso, y pues tiene el antecedente de cáncer vesical. Contraindicaciones en diabetes tipo 1. Las RAMS, acá tenemos la que nos decía el doctor, que el cáncer de vejiga pues genera aumento de peso y empeora el edema macular diabético. La dosis, pues tabletas de 15 y 30 miligramos, una dosis máxima de 45 miligramos. Por otro lado, tenemos los medicamentos que son secretagogos, o sea, que favorecen pues, la liberación de insulina. Tenemos la sulfonilurea, la que les llamaba ahorita la glibenclamida, pero pues esta tampoco es buena que se utilice porque tiene un alto riesgo de hipoglicemia. Es la sulfonilurea que mayor riesgo de hipoglicemia tiene. Genera aumento de peso, entonces menos es buena para usar, y reduce la hemoglobina glicosilada en más de un 1%. Se une al receptor de las sulfonilureas que les mostraba al principio. Su farmacocinética, pues una administración por vía oral, metabolismo hepático, entonces hay que tener precaución con la falla hepática y la falla renal. Segunda línea en diabetes mellitus tipo 2.
Contraindicaciones jamás se puede dar en el embarazo. Las otras RAMs, pues la hipoglicemia, que es lo que es más importante, y lo que teníamos acá, que es la hiponatremia. La dosis, pues para que la revisen luego de esta sulfoniluria. Y tenemos los moduladores de las cretinas, que son los inhibidores de la Doctor, una DPP4. pregunta. Claro. Respecto a las sulfonilurias, pues tengo entendido que, como usted lo dice, la glibenclamida pues no está contemplada desde hace tiempo, incluso en las guías colombianas no se recomienda su uso. Sin embargo, me queda la duda si esa recomendación que usted da en general de no usarlas también es válido para las de tercera generación como la glimepirida o la glicacida. La glicacida está haciendo mucha fuerza para volver porque estamos viendo muchos beneficios de esa y una menor probabilidad de hipoglucemia. Entonces sí tiene algo de cabida, digamos que la diabetes mellitus en este momento. Como ustedes saben, tenemos 20.000 medicamentos, esto depende mucho de cada paciente, pero sí, lo que tú dices es muy cierto, sí tenemos posibilidades de utilizarla ahora y cada vez tiene unos estudios como también a favor, porque además lo que se está describiendo es que puede generar que ahorra la célula beta, eso quiere decir que podría llegar a tener algo de beneficio a largo plazo de que esa masa de células beta no se acabe tan rápido y que el paciente, entre comillas, si viene deteriorándose, pues podamos empezar la insulina mucho más tarde. Pero eso es relativamente nuevo, pero sí estás bien en el concepto de que se está considerando cada vez más y cada vez más está volviendo a entrar. Gracias. Listo, perfecto. Entonces, bueno, los inhibidores de la DPP4, nomás les traigo la linagliptina porque es el único que no requiere ajustes de dosis en insuficiencia renal. Son neutrales frente a la pérdida o el aumento de peso, tienen bajo riesgo de hipoglicemia, está contraindicado su uso con los GLP-1 y reduce la hemoglobina glicosilada entre 0.8 y 0.5%. Su mecanismo de acción, pues inhiben la enzima, la DPP4, que es la encargada de degradar estos dos péptidos, que es el GIP y la GLP. En su farmacocinética, pues tenemos que produce una inhibición covalente que tiene una buena absorción por vía gastrointestinal, que tiene una vida media larga y que son excretadas por vía renal posterior a un metabolismo hepático. Entonces, uso clínico, también se utilizan en biterapia junto a metformina. Contraindicaciones, no lo utilizamos ni en cetoacidosis ni en diabetes mellitus. Y pues acá las demás, no la linagliptina, requieren ajuste en insuficiencia renal. RAMS, pues artralgias, riesgo de pancreatitis aguda, aumentan el riesgo de falla cardíaca con la saxagliptina, que pues no se las traje por efectos del tiempo, y pueden tener edema angioneurótico. O sea, un paciente que ya tenga este antecedente, pues no sería bueno que lo usáramos. La dosis viene de tabletas de 5 miligramos, la dosis de 5 miligramos día, y esta no requiere ajuste en enfermedad renal crónica. Bueno, sigamos. Entonces, otros moduladores de incretinas, tenemos los agonistas de los receptores GLP-1, les traje el liraglutide. ¿Qué estudio nos respalda esta molécula? Pues el LIDER, donde no mejore los desenlaces a nivel renal o la falla cardíaca. De estas, los que mejoran la mortalidad total cardíaca y el riesgo cardiovascular es el semaglutide. Pero si no estoy mal, doctor, que me corregirá, esta no está disponible en Colombia o si está disponible. Me va a volver al liraglutide. El liraglutide ya tiene estudios de desenlaces renal que disminuye el desarrollo de albuminuria, entonces nos va muy bien. También tiene menor riesgo de, se me fue, no es triple meta, de infarto agudo del miocardio, digámoslo así, y el semaglutide llegó este año. Acabó de llegar, pero llegó y no le ha ido muy bien porque llegó y pandemia, entonces como que no han podido arrancar grande, pero ya lo tenemos acá. Semaglutide hay dos, uno que es semanal y uno que es diario, el que llegó ahorita es el diario. Ok, perfecto, doctor, muchas gracias. Bueno, entonces frente a estas tienen reducción de peso, o sea, son muy buenos, tienen bajo riesgo de hipoglicemia y reducen la hemoglobina glicosilada en más de un 1%. Su mecanismo de acción pues son eximidas sintéticas, que son agonistas del receptor de GLP-1, que hablamos ahorita en los DPP4, y aumenta la secreción de insulina endógena.
No son sensibles a la EPP4, por esto están contraindicados. Su farmacocinética la administramos por vía subcutánea y tiene metabolismo renal. Uso clínico, diabetes mellitus tipo 2 con metformina, o a veces se utilizan en conjunción metformina y una insulina. Contraindicaciones, no las administramos si hay una tasa de filtración glomerular menor a 30 y no se aconseja administrarlas si hay antecedentes de neoplasias tiroideas o neoplasias endocrinas múltiples. Y de nuevo, no mezclar con los DPP4, está contraindicado. RAMS, molestias gastrointestinales, y pues que para un paciente siempre un medicamento inyectado genera como cierta angustia. La dosis, otra vez les vuelvo y digo, evitar enfermedad renal crónica, vienen en plumas prellenadas de 18 miligramos y pues vienen de 0.6 miligramos hasta 1.8 miligramos. Esta es la dosis mínima, esta es la dosis máxima, 1.8. Por último tenemos los moduladores de las incretinas, donde tenemos los inhibidores de la SGLT2, que tenemos pues uno de los medicamentos estrellas en la empoglifosina, que incluso se está metiendo en los terrenos de la falla cardíaca por disminución de la mortalidad por falla cardíaca. Y tenemos que en el estudio EMPAREC disminuye la mortalidad cardiovascular total en un 14%, bueno, por cualquier complicación cardiovascular en 14%, mortalidad cardiovascular en 38%, la hospitalización por insuficiencia cardíaca la disminuye en un 35% y disminuye los desenlaces renales. Tenemos que genera bajo riesgo de hipoglicemia, reduce el peso corporal, o sea, sigue siendo muy bueno, reduce la hemoglobina glicosilada en un 0.5 a un 1%, y su mecanismo de acción es que inhiben los cotransportadores de sodio-glucosa de la nefrona. Entonces también tienen un efecto muy ligero en la tensión arterial, muy pequeñito el efecto de reducción de la tensión arterial. Administración por vía oral, eliminación por vía renal y hepatobiliar, uso clínico lo mismo, conjunción con metformina. Hay que tener cuidado en los pacientes con osteoporosis, nos dice la guía que debemos monitorizarlos, pues la presencia de osteoporosis en pacientes que vayamos a empezar en glifosina, monitorizar el LDL porque lo puede aumentar, y contraindicado en tasa de filtración glomerular. Y se prefiere que si un paciente tenga una tasa de filtración menor al 45, no se empiece. Las RAMs son muy particulares e interesantes, tiene aumento de infecciones micóticas en genitales por Candida, aumento de infecciones de vías urinarias, se asocia a hipoglicemia con metformina, entonces hay que tener cuidado, y predispone a la cetoacidosis diabética y tiene riesgo de fracturas. Acá está la dosis, que viene en tabletas de 10 a 25 miligramos, la dosis es de 10 miligramos una vez al día, y necesita un control glucométrico estricto porque puede generar hipoglicemia si la estamos utilizando con la metformina. Y ya llegando al final de esta charla, hablamos unas generalidades del tratamiento de insulina. Si tienen dudas más adelante sobre el tratamiento de insulina, creo que Imigus tiene una charla del doctor Camilo Barros sobre el uso y sobre las indicaciones de la insulina, la pueden ver, creo que está en el canal de YouTube, pero hay unas indicaciones muy puntuales para el uso de insulina. Si un paciente tiene una hemoglobina glicosilada mayor a 10, se puede considerar de entrada el uso de insulina. Si hay síntomas de catabolismo, o sea, los síntomas de la falla beta, poliuria, polipsia, polifagia, pérdida de peso, también se considera el uso de insulina. Cuando hay esquemas antidiabéticos orales inefectivos, digamos 3 antidiabéticos orales o 4 antidiabéticos orales combinados y no sirvieron, pues podemos utilizar las insulinas. Y en el contexto hospitalario, acá yo tengo una pregunta que me gustaría hacerle al doctor Coy. En el contexto hospitalario siempre se ha dicho que es mejor utilizar la insulina ante cualquier otro diabético, pero sin embargo leí en estos días, no profundicé, sobre el uso de metformina en el paciente hospitalario. No sé qué tan verídico será eso, doctor. Sí, es una posibilidad, realmente cada vez lo vemos más, no lo utilizamos en el paciente que va a ser llevado a cirugía por el riesgo de que haga alteración de función renal y aumente complicaciones, y también en el paciente que está en unidad de cuidado intensivo, que tiene signos de hipoperfusión, tampoco lo utilizamos por el riesgo de aumento de acidosis láctica. Pero si es un paciente estable, que está en piso, que no
teóricamente tiene una patología leve, sí se podría llegar a utilizar. También ahí están los DPP4, los inhibidores de DPP4, que hay algunos estudios de que también se pueden usar, pero en la práctica clínica realmente dejamos es insulinas. Paciente hospitalizado va con insulina. Ok, perfecto, doctor. Y bueno, ya acá finalizando, tenemos las complicaciones agudas. Solamente vamos a nombrar los criterios de diagnóstico, porque para cada una de estas es una charla. La cetoacidosis diabética, el síndrome hiperosmótico y hiperosmolar. Entonces tenemos una comparación en esta tabla de un artículo colombiano muy interesante. En la presentación está el link por si lo quieren leer. Yo ahorita se las paso. Está la cetoacidosis diabética versus el estado hiperglicémico, hiperosmótico, hiperosmolar. Entonces, la glicemia, si es una glicemia mayor a 600, pues pensamos en un SHH. Si es una glicemia entre mayor a 250, pero menor a 600 y con algunos de estos criterios, pues también pensamos en CAT. Los gases arteriales, el pH arterial, si está entre 7.25, pues a 7, vamos pensando en cetoacidosis diabética, pero obviamente hay que clasificarla. Si es un estado hiperglicémico hiperosmolar, mayor a 7.3 los gases arteriales. El bicarbonato, muy importante, también lo pueden revisar. Pues lo más importante es la presencia de cetonuria o cetonemia, que pues como bien su nombre lo dice, la cetoacidosis diabética produce cuerpos cetónicos. El estado hiperglicémico hiperosmolar no tanto. Y acá, pues calcular el anion gap también nos ayuda a eso. Y tal vez uno de los más importantes es la osmolaridad efectiva. Cuando calculamos la osmolaridad efectiva en el estado hiperglicémico hiperosmolar es alta. En la cetoacidosis diabética, pues es variable, no es tan cambiante. Y el estado de conciencia, entonces esta tabla, si hay algún estudiante por ahí de sexto semestre, este es siempre lo preguntan en los parciales de medicina interna cuando preguntan diabetes, y lo preguntan todo el semestre, entonces para que le echen un ojo. Y por último, que ya para culminar esta charla, tenemos lo que es diabetes mellitus y tenemos el coronavirus. Entonces, este diagramita es la revista de endocrinología de Colombia y nos dice que como hay un estado proinflamatorio en la diabetes mellitus y hay unos defectos de la inmunidad, hay un aumento de la leptina, un aumento de la interleucina 6 que ya hablamos, un aumento de los receptores de la enzima convertidora de angiotensina, gracias a la DIECA, hay mayor riesgo de tener desenlaces adversos por el coronavirus. Por eso es que paciente obeso o paciente diabético tiene un altísimo riesgo de fallecer por COVID o de estar en la unidad de cuidado intensivo. Por último, las referencias, por si algo quieren revisar. Y muchas gracias y siempre recordar que queremos estar bien, no queremos estar obesos, no por estética, sino porque la diabetes mata a mucha gente. Entonces, doctor Coy, muchísimas gracias a todos ustedes por su atención y si hay alguna pregunta o algo, podemos hacer un espacio para preguntas. Una pregunta, teniendo en cuenta todos los beneficios que tiene actualmente los SGLT2, ¿se consideraría que se podría iniciar en pacientes con falla cardíaca no diabéticos? Esa es una muy buena pregunta y los estudios van para allá. Realmente ya hay varios estudios que hablan de mejoría de falla cardíaca en pacientes que no tienen diabetes mellitus. Entonces yo te diría que empezarla ahorita, no. Que lo vamos a ver en los próximos años, sí. Para responder a esa pregunta, también quería adicionar que recientemente salió el estudio Emperor Reduced. Ahí puse el título en el chat, que habla justamente de eso, Sergio, para que le eche un vistazo. Habla básicamente de la empagliflozina y los desenlaces en pacientes con falla cardíaca con y sin diabetes. Entonces, para que le eches un vistazo que ya, como dijo el doctor Coy, como que esa va a ser la nueva tendencia. Gracias. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, pues de nuevo agradecerles a todos por su participación en la charla, espero que les sea útil
Y nada, que estén muy bien, o no sé si hay algo más. Muchas gracias, doctor, y a todos. Yo sí No, quería hacer un gracias. comentario final. Agradecerles a ustedes porque qué tremenda presentación, Julián. Lo felicito. No es algo fácil para hacer y menos en el tiempo que tenemos un poquito restringido, pero fue muy completo y con unos aportes fenomenales del doctor Coy. También muchas gracias por acompañarnos, doctor. Y nada, estoy muy feliz de haber participado y aprendido tanto con ustedes. Yo lo hago con el mayor de los gustos. Como le he dicho a Hugo, que me inviten cuando tengan algo, obviamente, de lo que yo sé, con muchísimo gusto, me parece súper chévere. Y también a Julián lo felicito por una charla muy chévere, te quedó muy buena. Y cualquier pregunta, cualquier duda que tengan, con muchísimo gusto, y si les puedo ayudar, lo haré. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias, Brandon. Sí, no, Julián y doctor, muchas gracias. Julián es estudiante de séptimo semestre, muchos me escribieron, dizque, ¿de qué semestre es este man? Y pues claro, es que la charla fue muy buena, tiene una calidad muy buena. Entonces, nada, felicitaciones y animamos a los demás a que se junten a realizar más charlas, así como lo hizo Julián. Y no, doctor, agradecerle también a usted eh, por disponer de su tiempo para ayudarnos a nosotros. Bueno, Hugo, muchísimas gracias. Entonces, si no es más, una feliz noche